Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Nuestro amado Salvador. El texto a meditar lo encontramos en Mateo 1:21 que dice: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por siglos el pueblo judío, el pueblo de Dios, había esperado ansiosamente la venida de su libertador. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el destino señaló a aquel en quien habían de cumplirse esas esperanzas. El pecado había encerrado a los hombres en su cárcel. El Mesías vino para quebrar las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos de su condena de muerte. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino no solo para salvarnos de los pecados que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vino a redimirnos de toda iniquidad, en la cual está incluida toda tendencia al mal heredada y cultivada. Yahweh nos quiere tanto que anhela el día en que nosotros podamos vivir con Él. Si Dios nos quiere de esta manera, ¿por qué no estamos ya en el cielo? No estamos ya en el cielo porque Dios afronta un gravísimo problema. ¿Cómo salvar al pecador sin salvar su pecado? ¿Cómo terminar con el pecado sin terminar con la persona? ¿O cómo llevar a las personas al cielo sin llevar también sus pecados con ellos? Responder a estos problemas y a las preguntas es que Dios encara un problema muy, pero muy serio: resolver el problema del pecado en la vida de las personas. Es verdad que algunos lo ven de otro modo. Unos dicen que Yahshua les otorgó una salvación incondicional en la cruz a toda la humanidad, y que todo lo que tiene que hacer el ser humano es creer, que al fin de cuentas el pecado no es tan importante, porque al ser humano le es imposible dejar de pecar en esta vida. Algunos hasta enseñan que cuando el Mesías regrese por segunda vez, implantará en un instante en todo pecador arrepentido un nuevo corazón, una nueva mente, para que jamás vuelva a pecar de esta manera. Quedaría solucionado el problema del pecado. Solo cree, el pecado no importa. Cuando vuelva Yahshua, te quitará el pecado. Obviamente, estas afirmaciones no están asentadas en la palabra de Dios. Son maneras mágicas de salvar el problema del pecado. El obstáculo no consiste en obtener el perdón de Dios, sino la libertad del pecado, porque nuestro problema no es con Dios, sino con el pecado. Lo que nos impide entrar en la eternidad y el cielo no es el eterno Padre, sino el pecado. Los pecadores no tenemos problemas con Dios, sino tenemos problemas con el pecado. Hay esperanza para cada uno de nosotros, pero solamente de una manera: aferrándonos a Yahshua, nuestro Salvador, ejerciendo toda energía para alcanzar la perfección de su carácter. La religión liviana hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador. Anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado, sabiendo que es pecado. Esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer la verdad presente. La verdad está separada de sus vidas, y esa es la razón por la cual no tienen más poder para convencer y convertir al alma. La religión liviana, es decir, una religión que se te hace fácil, pero que en realidad no te abre un camino al cielo, dice que considera al pecado de poca gravedad. Hay esperanza, pero hay un solo camino a esa esperanza. Dios tiene otra manera de solucionar este problema. ¿Qué significa el Mesías para mí y para ti? Es nuestro Salvador. Nos libra de nuestros pecados, y esto está ampliamente demostrado en los servicios del santuario. Y si estamos atentos a sus enseñanzas, aprenderemos las grandes verdades acerca de la salvación y evitaremos a la vez equivocarnos sobre un asunto de tanta trascendencia. En Yahshua encontramos el perdón de los pecados,
donde se nos abre un camino nuevo hasta la presencia de Dios. La buena noticia es que Yahshua puede resolver el problema del pecado. Debido al sacrificio del Mesías en favor de nosotros, ya no existe un velo entre nosotros y nuestro Dios. Nuestra esperanza penetra hasta dentro del lugar santísimo, donde el Mesías entró por nosotros como precursor. No entró el Mesías en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En Hebreos 10, del 19 al 22 nos dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.